Muy buenos días mis hermanos, ¿cómo amanecieron en esta hermosa mañana de domingo? Esperamos que muy bien ahí disfrutando en la comodidad de sus hogares, proyectando en sus pantallas, sus dispositivos, qué chévere, seguir siendo transformados por su palabra. El día de hoy celebramos nuevamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la mejor manera de hacerlo es enseñados por medio de ella. Así que bienvenidos para todos, que estemos disfrutando de un maravilloso domingo, de esta hermosa enseñanza. Y para ti que te llegó este link, alguien te lo envió, de verdad te ama grandemente. No importa el lugar donde estés, que dispongas tu corazón para que Dios te entregue un regalo. Es un regalo maravilloso que ha transformado la vida de muchas personas en el mundo, incluyéndome, aún en la historia, ¿sabes? Y queremos contarte que la iglesia que te abre las puertas para ser enseñado a través de la palabra de Dios se llama la iglesia La Biblia Dice, acá en la localidad de Suba, en Bogotá, Colombia. Es una iglesia que cree, que proclama y que practica la palabra de Dios. Y lo hacemos porque queremos exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo y vivir su gran amor, llevarlo a las naciones. Por eso lo hacemos. Bienvenido también para ti, que puedas disfrutar. Y para todos, también a continuación vamos a disponer nuestro corazón también para alabar a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, y les invito que esta mañana nos dispongamos a alabar a nuestro Señor, recordando siempre por qué le alabamos, porque Él es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra oración. Y también recordando cómo debemos alabarle, que es con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Así que comencemos esta mañana cantando al Señor las canciones Salmo 150 y Majestad. Así que cantémosle a nuestro Señor. Lo que
resucitó, reina sin fin. Exaltar y levantar el nombre de Cristo. Gloria a dar, santificar a Cristo el Rey. Majestad, verá su majestad. Al que murió, resucitó, reina sin fin. Al que murió, resucitó, reina sin fin. Iglesia, vamos a leer ahora la palabra de Dios y vamos a 1 Corintios 15 desde el verso 20. Doy un momento para que todos nos ubiquemos allí y podamos seguir la lectura. Si de pronto hay conocidos, de pronto estamos con nuestros hijos pequeños, para que ellos también puedan disfrutar de esa lectura. 1 Corintios 15, verso 20 dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea Dios en todos. Bien, iglesia, vamos a orar. Señor, Padre Santo, Padre Misericordioso, amado Rey de bondad, primero que todo quiero darte las gracias, Señor. Gracias por permitir esta reunión virtual, Señor. Gracias, Padre amado, por la alabanza, Señor. Y aún gracias, Padre amado, porque nos permite reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra por medio de esta herramienta tecnológica. Señor, en esta mañana queremos poner delante tuyo estas peticiones, Padre amado. Queremos pedirte primero que todo tu protección, Señor, que tu mano protectora esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y tu protección tanto física como espiritual, Señor. Aún también te rogamos, Señor, porque nos muestres, nos dejes ver cuál es el propósito de lo que vemos cada mañana, de lo que está pasando, Dios mío. Sabemos cómo se ha movido la iglesia en estos últimos meses. Sabemos cuál ha sido tu obra y cómo nos has quitado del medio para actuar tú, Señor. Por eso también te rogamos, Padre Celestial, nos dejes ver individualmente cuál es el propósito. También, Señor, en esta mañana ponemos delante tuyo el podernos reunir nuevamente de forma física, Señor, cumpliendo como dice tu palabra en Hebreos, considerándonos y estimulándonos a las buenas obras, Señor. También pedirte por los bautizos, Padre amado. Gracias, Dios, por ese nuevo fruto que ha llegado, Señor. Gracias porque su corazón está dispuesto y tiene ese deseo de bautizarse, Señor. Pero te pedimos, Señor, guíes al ministerio, guíes a los líderes y guíes a nuestro pastor a tomar decisiones sabias en el momento de los bautizos. Solo pedirte tu protección y tu cuidado, Padre amado. También te quiero pedir, Señor, en este momento, por tu servicio, por la congregación, Padre amado. Pedirte, amado Padre, por la alabanza, Señor, que estás en control de todo, mi Dios. También pedirte, Señor, por el mensaje, aún por el predicador que se para esta mañana acá, Padre Celestial. Pedirte lo uses, Señor, le cuides y nos dictes al corazón a cada uno. Pedirte por esos corazones dispuestos y también pedirte por la clase de los niños.
al igual que por sus padres, Señor, para que seamos padres diligentes, siendo esos maestros idóneos en la casa, amado Señor. Y todo esto te lo queremos pedir y te lo ponemos delante tuyo en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y la palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. Este mensaje debemos llevarlo hasta lo último de la tierra, y así tendremos fruto para nuestro Señor. Por eso, les invito a que con inteligencia y con eso en mente, cantemos las canciones Tomad del fruto, el Huayno cristiano, y terminaremos esta mañana con Cantar toda la tierra. Así que con todas nuestras fuerzas, cantémosle a nuestro Señor. Porque puedo dar a Cristo, quien por mí en la cruz murió. ¿Cómo le puedo mostrar mi amor a quien la vida dio? Ahora Cristo te doy mi vida, yo fruto tomaré. Y al mundo perdido yo iré, el evangelio llevaré. Es el tiempo de las uvas, a Cristo rogaré. La cosecha ya está lista, y con él recogeré. Comamos del fruto del país, proclamemos a Jesucristo, por doquier me lleva a mí. Oh, que puedo dar a Cristo, quien por mí en la cruz murió. ¿Cómo le puedo mostrar mi amor a quien la vida dio? Ahora Cristo te doy mi vida.
inclinará toda su ley. Lámparas a mi camino, su palabra eterna siempre va conmigo. Reconozco su amor donde quiera que yo voy. Toda su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. El mundo tiene un gran vacío, su vida esconde tristeza y aflicción. Cantad entre las gentes toda su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Canta toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Bueno, qué privilegio podernos reunir un domingo más para escuchar la palabra de Dios, y gracias a Dios por la tecnología, porque domingo tras domingo hemos podido escuchar la palabra de Dios a través de la tecnología. Gracias a Dios, porque a pesar de las circunstancias podemos seguir siendo alimentados por ella. Y qué privilegio para mí el poderles acompañar esta mañana. Estamos aquí grabando desde la sala cuna de nuestra iglesia. Qué bonitos recuerdos y cuánto extrañamos podernos reunir en nuestro local. Pero sé que muy pronto nos vamos a poder reunir y poder otra vez abrazarnos como antes. Y bueno, solo decirles que para mí es un privilegio muy grande el poderles acompañar esta mañana y solo poderles compartir lo que Dios me regaló en un devocional de un sábado en la mañana. Fue tan bonito como Dios me lo señaló, y bueno, que hoy Dios me da el privilegio de compartirlo con ustedes. En los últimos domingos hemos visto una serie de prédicas de cómo Pablo dependía de la oración para hacer el ministerio. Hemos visto una serie de prédicas
Pero antes de entrar en esa serie, vimos cómo el apóstol Pablo dice que el ministerio trae tribulaciones. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre eso. Y el título que Dios me regalaba para esta mañana es soportar las aflicciones en los últimos tiempos. Y hemos escuchado de muchos hermanos en la fe pasando momentos difíciles de salud por el COVID, de familiares cercanos enfermos, incluso ya fallecidos, temas económicos, etcétera, etcétera. Aflicciones porque estamos viviendo los últimos tiempos. Por conocer las Escrituras sabemos que el tiempo está muy cerca y ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto. Y el versículo que Dios me regalaba está en Santiago, capítulo 5, versículo 10. Vamos a nuestras Biblias. Santiago, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Bueno, yo les pido en este momento que me acompañen a orar para que sea Dios hablándonos a nuestros corazones, para que hoy tomemos decisiones. Señor, Padre bueno, gracias por esta mañana, un domingo más que nos regalas para poder compartir tu palabra, poder ser edificados por ella, ser alimentados por ella. Es lo que más necesitamos en estos momentos. Gracias por cada uno de mis hermanos que fielmente se conectan. Solo te ruego que hables a sus corazones y que hoy estén dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios en sus vidas. Y aún para las personas que nos visitan, las personas que le llegan por primera vez este video, este link, que dispongan su corazón para escuchar de Jesús y que lo acepten en su corazón al Salvador, en quien hay vida eterna. Yo te lo ruego, Señor, que cada vez nos regales más fruto como iglesia. Tú sabes que no puedo sin ti, Señor. Soy un hombre débil, te necesito tanto y solo te ruego que hables a través de mi boca. Yo no puedo sin ti, te necesito. Gracias por esta mañana preciosa que tú nos regalas. Y te damos las gracias a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, y para arrancar esta enseñanza esta mañana, les quiero hacer una pequeña ilustración cortica y ahí entramos en el contexto del versículo y ya vamos a ver como tal la enseñanza. Y hoy les quiero hablar de este joven. Miren a este joven, esta foto un poquito viejita, ya de más de 30 años más o menos. Este hombre se llama Justin Jellica. Es un hombre de 40 años de Estados Unidos que ha dedicado su vida, su tiempo, su dolor y sus recursos. Mírenlo, ahí está, todo vuelto nada. ¿Saben para qué? Para parecerse a este muñeco. Para parecerse y sentirse como ¿qué? El novio de Barbie. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Según este hombre, como ya se ve acá, ya con todas sus operaciones, para llegar a la perfección, según él. Este hombre, según las fuentes más cercanas, se ha hecho más de 300 operaciones con un costo aproximado de $800,000. Este hombre literal ha entregado todo para parecerse a ese muñeco. Dicen que es el hombre con más silicona en su cuerpo, implantes de silicona. Todo eso que ustedes ven, todo es silicona, todos son implantes. ¡Qué tremendo! Ahora piensen un segundo en esto. ¿Será que el Ken real, el muñeco, le va a dar la recompensa a este hombre por lo que hizo en toda su vida? ¿Será que el muñeco le va a dar, uy, Justin, hiciste todo para parecerte a mí, toma? Y por todo el dolor que soportó y por todo lo que entregó, ¿será que ese muñeco le va a recompensar? ¡Qué tremendo! El día en que muera este hombre, ¿a dónde va a quedar su perfección?
¿A dónde va a llegar? Y es gente que literal dice, yo me opero, así hayan riesgos, no me importa, porque quiero llegar a la perfección. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con este hombre? ¿Por qué nos das esa ilustración? Ahora te pregunto a ti que estás detrás de esa cámara, y aún me preguntaba a mí mismo, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida hoy? ¿En qué estás invirtiendo tu vida hoy? ¿Por qué causa estás sufriendo? Este hombre ha sufrido mucho por sus operaciones. ¿Tú por qué estás sufriendo hoy? ¿Por qué causa? ¿Será en algún Ken que no sirve para nada? ¿En algo que no tiene propósito? ¿En algo que no tiene fin? ¿En eso estás invirtiendo tu vida? ¿Sabes? Muchas veces, sin que nos demos cuenta, estamos como este hombre. Y yo no les estoy diciendo no trabajen, no estudien, no hagan, no. Y yo sé que ustedes me entienden de qué estoy hablando. Cómo entregan todo por algo que no tiene propósito ni fin. Y muchas veces nos pasa sin darnos cuenta. Estamos como este hombre. Yo solo te digo, prepara tu corazón para lo que Dios tiene esta mañana y que decidas tomar la mejor decisión. Ya a manera de contexto de Santiago 5:10, bueno, es una carta que tenemos muy fresquita. Nuestro pastor nos la predicó expositivamente hace poco, y este versículo en especial él lo predicó hace un año, más de un año, en junio del año pasado. Y solo a manera de recordarles muy rápidamente, Santiago, el autor de la carta, quiere animar a estos creyentes, estos judíos pero creyentes, que estaban viviendo gran presión y aflicción por los ricos de la época. Estaban teniendo mucha presión por estos ricos. Santiago los anima a que aguanten esa presión hasta que estén en la presencia del Señor, y que no se iba a tardar mucho. Nosotros vamos a ir acá un tiempo muy corto y allá una eternidad, y el Señor está cerca. Y Santiago les dice, tranquilos, el Señor está cerca, tranquilos. Pero mientras eso sucede, deben estar firmes en la fe, deben tener paciencia y transmitir con diligencia el Evangelio de Cristo. Era lo que les decía Santiago, entrando en el contexto de esta carta. Esperen, soporten, que ya casi estarán en la presencia del Señor, pero mientras eso sucede, sean diligentes en hacer lo que Dios les ha mandado. Y no era fácil para lo que ellos vivían, salir de una religión tradicional, hablar del Salvador. No era fácil, para nada fácil. Hoy vamos a ver el siguiente desafío para nosotros los creyentes, que vivimos en los últimos tiempos. Y yo sé que tú lo entiendes y lo sabes, que estamos viviendo los últimos tiempos. Solo date cuenta todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el desafío? Es conocer las aflicciones, los padecimientos y la paciencia de los profetas, de los que están acá en la Biblia, y cómo ellos fueron fieles en transmitir la palabra de Dios en su época. Y más adelante vamos a hablar de esto, cómo fueron de fieles transmitiéndola. Y Dios quiere que nosotros seamos iguales a ellos. Qué desafío tan grande, que sigamos ese ejemplo, que tiene gran peso de gloria allá arriba, y que no se va a tardar mucho, va a ser muy pronto. El propósito para esta mañana es que aceptes el desafío de vivir y soportar las aflicciones como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los profetas del Señor, por ser fieles en transmitir la palabra de Dios. Y hoy solo vamos a ver unos pequeños ejemplos, por tiempo no los podemos ver todos, pero ese va a ser el desafío. Y más adelante les voy a hablar, cuando en esa mañana leí esto,
cómo lo tomé y lo que vino después, ¿vale? Que estés ahí alistando tu corazón. Y bueno, ya para entrar a nuestro primer punto, un desafío a seguir. ¿Un desafío para quién? Para los creyentes, porque dice nuestro texto: hermanos míos, tomad. Y acá la pregunta es: ¿quiénes son creyentes? Bueno, esto es algo que a ti te debe quedar muy claro. ¿Quiénes son nuestros hermanos? ¿Quiénes son creyentes? ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Y es algo que es necesario que nos quede muy claro, porque estamos viviendo una época donde todo el mundo es creyente, donde todo el mundo es cristiano. Pero ¿quiénes son verdaderamente los creyentes y hermanos? ¿Quiénes son creyentes? Bueno, son los que se han reconciliado con Dios, los que han aceptado a Jesucristo en su corazón, le abrieron la puerta de su corazón y le aceptaron. Y así, de esa manera, se han reconciliado con Dios. Ellos son los que son nuestros hermanos en Cristo, creyentes, no los que pertenecen a una religión. No, y esto es algo que nos debe quedar muy claro. Y ahora, como se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo, ahora somos hermanos. Mira lo que dice este versículo, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y bueno, esto es algo que nos debe quedar muy claro. A mí me pasaba que una persona me decía: es que yo soy cristiano, y ya le decía: hola hermano, solo porque me decía que era cristiano, porque iba a una iglesia cristiana. Miren, hay mucha gente que va a iglesias cristianas y no se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo. No son nuestros hermanos, no son creyentes. Y este desafío es para creyentes, para los que hemos recibido a Jesús. Recuerden el contexto de Santiago. Santiago le está hablando a sus hermanos judíos, pero creyentes en Jesucristo, que estaban esparcidos por todo el mundo. No a sus hermanos judíos de la tradición, no, a sus hermanos judíos, pero creyentes en Jesucristo. Y acá una pequeña ilustración rápida, sencilla. Dígale a su vecino que tiene muchas cosas, que lo tiene todo, que si estaría dispuesto a sufrir muchas cosas y a entregarlo todo por la causa de Cristo. ¿Sabes qué te va a decir? Usted está loco. ¿Usted de qué me está hablando? Él no lo va a hacer, porque como lo enseña 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas espirituales y se ha de discernir espiritualmente. Eso no es para ellos. Eso no es para ellos. Y aquí a manera de una aplicación rápida y sencilla, este desafío no es para tu vecino borracho o mujeriego o para tu jefe que no es salvo, que no tiene a Cristo. Este desafío no es para él, es para ti, es para mí, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso es para nosotros, porque ya nos reconciliamos con Dios a través de Cristo. Y el texto comienza diciendo: hermanos míos. Es para nosotros que nos hemos reconciliado con Dios. Solo te digo, alista tu corazón para escuchar este desafío y decide si lo tomas o si lo dejas. Al fin y al cabo es tu decisión, porque Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Tú decides si lo tomas o si lo dejas, como pasó con nuestra salvación. Nos presentaron a Jesucristo y cada uno decidió si lo recibe o si lo rechaza. Tal cual, es tu decisión.
Y este desafío, que es solo para creyentes, es para los que decidan tomarlo, porque el texto dice: hermanos míos, tomad. ¿Saben? Santiago les hace una recomendación con sabor a desafío. Les dice: miren estos ejemplos, como quien dice, analícelos, apropiese de ellos y métale ganas. Una recomendación con sabor a desafío. ¿Y cuál es esa recomendación o desafío? Que hagan propio lo que otros vivieron. Que lo hagan propio. Y saben, estos judíos, estos hermanos creyentes judíos, conocían muy bien a los profetas. Conocían muy bien la palabra de Dios. Y Santiago les dice: ustedes los conocen, ustedes saben lo que ellos vivieron. Por causa del Señor, hagan lo propio. Tómenlo para ustedes en medio de lo que están viviendo. Y acá les hago una ilustración pequeña. Alguna vez fui al autódromo de Tocancipá y bueno, en ese momento estaban dejando dar vueltas en las motos, ahí en la pista, motos de alto cilindraje, en un evento de la empresa a la que trabajaba. Y saben, no es lo mismo que una persona que fue y dio la vuelta se baje y me diga: uy, Alex, se siente muy chévere la adrenalina, y uno: oh, ok, chévere. No es lo mismo a que tú te sientes en la moto y vayas y des la vuelta. Sentí la experiencia, la viví, fue wow, maravillosa. Es igual. ¿Sabes? Muchas veces los creyentes quieren ver los toros desde la barrera. Uy, mire cómo los otros hermanos sí están viviendo y haciendo y están sufriendo, pobrecitos, pero sigan adelante. Y ellos no lo hacen. Viendo los toros desde la barrera. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás dispuesto a entrar al ruedo? ¿A hacer propio lo que estos hombres vivieron? Que ahorita vamos a verlos más adelante. Y hacerlo propio, hacerlo tuyo, para que cobres ánimo y te esfuerces. ¿O vas a seguir viendo los toros desde la barrera? Uy, miren cómo viven para Cristo, miren lo que hacen. Pero ellos, yo no. Yo no me quiero meter ahí. Aunque no lo crean, así hay muchos. Así hay muchos. Y acá vemos el ejemplo de Isaías. Miren Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando yo leí este versículo, yo me vi ahí, hace unos años, cuando le dije al Señor: Padre, yo no quiero seguir viviendo la vida que llevo. Quiero vivir la vida que tú quieres para mí. Y como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero vivir lo que sea por causa de tu nombre. Quiero vivir para ti. Quiero vivir una vida con propósito y no seguirla desperdiciando como lo hice en muchos años de mi vida. Muchos de ustedes conocen mi vida. Ustedes saben. Ojalá aceptes este desafío. Estás a tiempo de hacerlo. Es un desafío grande, pero vale la pena. Y fue muy bonito cómo Dios me permitió vivirlo tan palpablemente, este versículo. Y bueno, vamos a ver un desafío a seguir para los creyentes, que es el ejemplo de los profetas, porque dice nuestro texto: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y acá el llamado es: sigan los buenos ejemplos de aflicción. Sigan los buenos ejemplos de aflicción. ¿Sabes? Algo que es muy real y que no vamos a poder cambiar es que, sea por lo que sea, vas a sufrir por lo bueno o malo que hagas. Eso va a pasar. Así la persona diga tenerlo todo, que no le falta nada, sufre por algo. Sufre
por algo. Conozco muchos casos de gente que dice tenerlo todo y sus vidas destruidas totalmente. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Saben, yo he vivido las dos cosas. Yo las he vivido. He sido grandemente abofeteado por el pecado y lo soporté. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Y sufrimiento grande que en mi vida lo quiero volver a sufrir. Jamás. Pero si sufrimos por lo bueno, es aprobado delante de Dios. Así que vas a sufrir por lo bueno o malo que hagas. Vas a sufrir por pecado, por estarle fallando a Dios o por vivir para Él. Pero acá vale la pena. Vale la pena. Vale mucho la pena. ¿Recuerdan el rey David? Él sufrió por siendo perseguido por el rey Saúl por ser posesionado rey de Israel. Pero ¿qué pasó después con el rey David? También sufrió por lo malo, al pecar, por el pecado de adulterio y de homicidio. Este hombre sufrió grandemente perdiendo a su hijo. Y ahí vemos un ejemplo, sufriendo por lo bueno y por lo malo. ¿Y qué tal Pedro, nuestro amado apóstol Pedro? Miren ahí en sus pantallas, Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y ustedes conocen la historia, cuando Pedro le negó, que Pedro dijo: no te negaré, y lo negó 3 veces. ¿Y saben qué me impacta de acá? Cuando dice ahí al final, lloró amargamente. Porque yo lo he hecho, lo hice hace años, llorando amargamente por fallarle a mi Dios, por vivir una vida de pecado, por no obedecerle, por no seguirle. Literal, llorando amargamente. ¿Y para qué? ¡Qué dolor! Ese sufrimiento no vale la pena. No vale la pena. Pero miren el contraste, y los quise poner ahí junticos para ver ese contraste tan lindo. Hechos capítulo 5, 41. Y el mismo apóstol Pedro, el mismo que lloró amargamente por fallarle a Jesús. Y ellos, hablando de el apóstol Juan y el apóstol Pedro, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué diferencia, ¿no? Llorado amargamente y salió gozoso. En ambos hubo sufrimiento, pero miren, lloró amargamente, gozoso. Yo prefiero estar acá. Sufrir pero gozoso, y no sufrir llorando amargamente. Yo también viví esas dos caras de la moneda y no quiero volver allá, jamás. Jamás. Piensen en este hombre Justin, del que hablamos al comienzo. Este hombre, cuánto dolor ha soportado por tantas operaciones. Este hombre ha vivido más en recuperación que en otra cosa. Cuánto dolor ha soportado por todo eso, y al final, ¿para qué? ¿Con qué propósito o fin? No lo hay.
¿Saben? La vida en Cristo es maravillosa, es increíble, yo no la cambio por nada, pero hay un precio que pagar, y lo que les comentaba lo veíamos hace unas prédicas, nuestro pastor nos lo enseñó, y acá solo manera de recordar está en Hechos capítulo 14 versículo 22 que dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y se los está diciendo Pablo, recién apedreado, que parecía muerto, y les exhorta, les anima. Aún recordando esa parte, yo creo que, bueno, mientras Pablo era apedreado, él se acordaba de lo que sufrió y vivió Esteban, porque él estuvo ahí presente. Qué tremendo pensar eso. Y Pablo lo que les dice: es necesario que entremos al reino de los cielos, al reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Van a llegar, porque van a llegar. Pero saben, realmente vale la pena. Y si quiero que me acompañen ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Y les cuento que este fue mi devocional. Recién nos enteramos, bueno, salió la prueba positiva de mi esposa para COVID y yo empecé con los síntomas. Ese fue mi devocional de ese día. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Será que vale la pena sufrir por la causa de Cristo? Mire lo que nos espera. Y ese día, wow, yo dije: Señor, ya me quiero ir. Pero no es lo que yo quiera, es en su tiempo. Pero con esa descripción yo quisiera irme ya. Dice en el 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y estamos viviendo ese tiempo y ya muy pronto llegará. Y miren lo que dice el 6: en lo cual vosotros os alegráis. Señor, yo estoy feliz porque voy para el cielo. Y miren lo que me espera. Pero miren lo que dice ahí después: aunque ahora, hablando en presente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y bueno, sentí una paz tan grande, a pesar de que cuando nos enteramos del contagio, la verdad no me sentí angustiado. Y esa mañana llegué a mi devocional y Dios me dijo: tranquilo, es una prueba cortica y necesaria, pero tranquilo, estoy probando tu fe. Me sentí tan tranquilo. Yo vi a mi esposa muy enferma, me dolió mucho verla así. Yo estuve también unos días enfermo, pero no tanto como ella. Pero qué lindo descansar en la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Ahora pregúntate con toda sinceridad delante de Dios. Y mira, esto no es conmigo, no es con el pastor Juan David, no es con él, no es conmigo. Pregúntate delante de Dios ahí, en tu mente, ahí en tu casa, con Dios. Pregúntate: lo que estás sufriendo hoy, ¿por qué es? Vimos a Pedro llorando amargamente por fallarle al Señor, y vimos a Pedro sufrir, pero gozoso por el Señor, sufriendo por el Señor.
lo que tú estás sufriendo hoy, ¿por qué es? ¿Será por pecado? ¿No has querido soltar o dejar eso que no le agrada a Dios y que tú sabes? Y lo más tremendo es que sabemos que no le agrada a Dios, pero aún así lo cogemos y no lo queremos soltar. Y estamos pasando momentos difíciles y no lo queremos soltar. ¿Será por eso lo que está pasando en tu vida? Por ese pecado que Dios ya te ha dicho muchas veces, suéltalo, déjalo, y no lo has soltado. ¿O será por no obedecerle? Eso también trae sufrimiento y no del bueno, por no obedecerle. Esposo, ame a su esposa, entregue su vida por ella, haga lo que tenga que hacer, cuídela, y usted no lo hace. Y está sufriendo por eso, ¿de qué sirve? ¿O será aquellos jóvenes que no obedecen a sus papás o a sus profesores? O esposa, que no te sometes a tu esposo, que no lo respetas. No lo sé. ¿Será por no obedecer eso que Dios te ha dicho una y otra vez y no lo has hecho? ¿O estás sufriendo hoy por hacer la voluntad de Dios? Por estar hablando de Cristo, por estar creciendo en el discipulado, por estar alejándote del pecado. Si estás sufriendo hoy por eso, amén, hermano, bienvenido. Esa es la buena batalla. Y como vimos en el versículo de Pedro, gozosos. Después de haber sido azotados, gozosos. Y saben, mientras vivimos eso, gozoso. Si estás sufriendo por eso, mi hermano, gózatelo. Gózatelo porque vale la pena. Pero por pecado y fallarle a Dios y no obedecerle, eso sí, así como dicen los jóvenes, no aguanta. En algún momento de mi vida me dije, yo no quiero desperdiciar más mi vida. No quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y sabía que estaba llevando una vida de pecado alejada de Dios y sufrí grandemente. Y en ese momento dije, no más. Esta no es la vida que quiero para mí. No es lo que quiero. Quiero seguirte y sufrir por lo verdaderamente importante. Y tomé la decisión en mi vida. Bueno, les cuento que este versículo Dios me lo regaló el sábado 11 de julio. Ese día me iba a encontrar con un amigo, un compañero del colegio, con el cual nos contactamos por Facebook, y habíamos cuadrado cita para ese día. Y mi propósito, irles a hablar de Cristo a él y a su esposa, que creo que él ya también está recibiendo estos videos y está viendo las enseñanzas. Y bueno, Dios me regaló este versículo esa mañana y yo le dije, Señor, voy a ir a predicar tu palabra a mi amigo. Quiero que él te reciba y se salve. Y sabes, yo quiero sufrir lo que sea por esa causa. Que venga lo que sea, no importa, lo que venga, que llegue. Estoy dispuesto a afrontarlo y a vivirlo por amor a ti, por tu causa. ¿Saben qué pasó después? A los 2 días, nuestro pastor Juan David, mi pastor Juan David me dice, Alex, estás predicando para finales de agosto. Al día siguiente fue que comenzó todos los síntomas de Tatiana y comenzaron las complicaciones por el COVID-19 y terminamos contagiados los dos. Saben, yo creo que por eso me sentí tan tranquilo ese viernes en la clínica allá con mi esposa, porque dentro de mí sabía que era un sufrimiento que valía la pena y que me lo iba a gozar y lo iba a vivir, y vimos la buena mano de nuestro Dios en medio de la situación. Fue un poco difícil unos días, pero valió la pena. Y le dije al Señor, estoy dispuesto a sufrir lo que sea por tu causa. Voy a ir a hablarle a mi amigo de Cristo, que venga lo que sea.
e invoqué al COVID y llegó. Pero me alegra, o sea, gozoso en verdad y ver la mano poderosa de nuestro Dios. Vale la pena, mis hermanos. Sigan los buenos ejemplos de aflicción, pero saben, esa aflicción también debe ir acompañada de paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La capacidad de soportar momentos difíciles con buena actitud, con un fin claro, con un propósito claro, y esperar con tranquilidad. En el contexto de Santiago, Santiago lo anima a sus hermanos afligidos para que entiendan que eso no va a durar toda la vida, de que eso iba a pasar, se iba a acabar en algún momento. Y vamos a nuestras Biblias, a Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. 7, 8. Santiago 5, 7, 8. Dice así: por tanto, ¿y qué viene hablando ahí? De las aflicciones, de la opresión de los ricos de la época. Les dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia, esperen, tranquilos, soporten, aguanten. ¿Hasta qué? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago les dice: tranquilos, en medio de esa aflicción tengan paciencia, soporten, aguanten con tranquilidad, que muy pronto estarán allá con el Señor. Eso que están viendo no va a durar toda la vida. Un espacio así chiquitico y estarán allá. ¿Cuánto más para nosotros? Y cuánto más para nosotros que vivimos los últimos días. Y el llamado es claro. Debemos imitar esa paciencia hoy. Y les comentaba de que muchos hermanos padeciendo cosas por la causa de Cristo, por anunciar el Evangelio, por estar creciendo, por alejarse del pecado y pasando momentos difíciles, familiares enfermos por COVID, ya fallecidos, etcétera, temas económicos. Paciencia, ese es el llamado. Debemos tener esa paciencia hoy en medio de la situación que estamos viviendo. ¿Y por qué debemos tener paciencia? Como dice en el versículo de Santiago, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y bueno, Dios me ha permitido estudiar un poco más y ya el tiempo está muy cerca, demasiado cerca. Debemos tener paciencia. Yo espero, en medio de lo que sea, en medio de lo que esté pasando, COVID, lo sufrí, ahorita un momento difícil laboral, lo estoy soportando, esperando con paciencia en el Señor. En medio de lo que sea, ¿tú estás dispuesto a hacerlo también? ¿Estás dispuesto? Sigan los buenos ejemplos de aflicción y vamos a ver solo algunos ejemplos, algunos pequeños ejemplos. Y acá les voy a dejar un listado donde, bueno, tienen la oportunidad de pausar el video y poder anotar los nombres y las citas bíblicas para que lo estudien y lo vean. No los podemos ver todos hoy por cuestión de tiempo, pero en verdad les desafío a que saquen ese tiempo, en verdad es maravilloso. ¿Y cuál es nuestro mayor y más grande ejemplo de todos? Nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, ese versículo que nos habla de la profecía de Jesucristo, cuando Moisés dice:
porque Dios le levantará profeta como yo de entre los hermanos. A él oiréis y a él seguiréis. Ahí la profecía sobre Jesús. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que ese sí les pido que vayamos a la Biblia y lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y la Biblia es tan clara, miren, no hay que explicarla a fondo, es muy clara. Dice así la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para soportar esas aflicciones. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Nuestro más grande y hermoso ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él vino a la tierra, fue fiel proclamando la palabra de Dios, la verdad de Dios, el arrepentimiento, y nos dejó ejemplo de lo que padeció, y ustedes lo conocen, látigo romano, en fin, todo lo que nuestro Señor sufrió por nosotros, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquí también está el ejemplo de Moisés, y solo les dejo las citas para que las anoten y las busquen después con tiempo, y yo les menciono en cuanto a ellos. Bueno, en Hebreos 11:24 habla de que Moisés renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, renunció a todos los placeres de Egipto para padecer con el pueblo de Dios, porque él tenía los ojos puestos en el galardón. Y piensen un momento, este hombre escribió el Pentateuco en el desierto, fue fiel en hacer lo que Dios le mandó en medio de circunstancias muy difíciles, lo hizo. ¿Qué tal Esteban? Hechos capítulo 7 versículos 54 al 60. Y es una historia que a mí de verdad me impacta mucho mi corazón, ver cómo este hombre les habla tremendamente, tan claro cómo se conoce la Biblia de pies a cabezas, Esteban, y les predica a estos judíos, y estos hombres lo apedrean, mueren enfrente de ellos sin un juicio, todo por proclamar la verdad de Dios. Y Esteban dijo: acá estoy, y Señor, no les tomes en cuenta el pecado que han hecho. Y ahí el apóstol Pablo, viendo lo que sucedía, muerto apedreado. Qué tremendo. Está el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1:9, hablando de que Juan estaba en la isla de Patmos, y este hombre, escribiendo el Apocalipsis, siendo prisionero y trabajos duros en las minas de esta isla, y fue fiel, y lo soportó, y lo aguantó hasta el final. Vamos a ir a Apocalipsis 1, vamos a leerlo. Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Tribulación y paciencia, ahí están junticas. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí me dice que Juan estaba en la isla de Patmos por pecado, por alejarse de Dios, por fallarle, por proclamar su palabra. Estaba allí y fue fiel al hacer lo que Dios le mandó. ¿Qué tal el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28? Habla de todo lo que este hombre vivió: persecución, cárceles, peligro de muerte, tantas cosas que este hombre vivió, apedreado, vivió en carne propia lo que sufrió Esteban. ¿Será que en el momento en que Pablo era apedreado no se acordaba de Esteban? Él hizo propio lo de este hombre. Wow.
¿Qué tal Daniel? Ahí en Daniel capítulo 6 versículos 20 al 23, en el foso de los leones. y nosotros nunca vamos a estar en un foso de leones, pero de pronto para ti ese foso de leones es contagiarte de COVID, o quedarte sin trabajo, o ver a tu esposa enferma, no sé, pero a un mismo nivel, este hombre ahí en el foso de los leones, lo que padeció por ser obediente a la palabra de Dios. Y ustedes conocen muy bien la historia. ¿Qué tal los discípulos? Ahí en Mateo 5, 10 al 12. Jesús les dice, me van a seguir, pero por mi causa les van a ser maltratados, los van a encarcelar, los van a perseguir por mi causa. Recién empezó su ministerio, recién haberlos escogido, les dijo eso. Es una realidad, pero una realidad que se goza, que se vive y se siente increíble, increíble. Y bueno, son muchísimos malos ejemplos, muchos. Y ahí en Hebreos capítulo 11, versículos 33 al 40, habla de esa lista, de estos hombres, todo lo que vivieron, todo lo que hicieron. Isaías y Jeremías muertos aserrados, muertes tremendas por proclamar la verdad de Dios. Y nosotros de pronto no seremos aserrados, pero vamos a ver cosas duras. Bueno, yo les pregunto ahora, ¿quieren vivir estas cosas como ellos la vivieron? ¿Estás dispuesto a decir, yo quiero vivir lo que vivió Juan, Esteban, Pablo? ¿Te quieres apropiar de estos ejemplos? ¿O quieres seguir a ese Ken que de nada sirve y que no tiene un propósito ni un fin, nada, y sigue entregándole todo? Piensa ir con Dios, que estés tomando una decisión, que tomes la decisión de vivir y sufrir por el Señor, por una causa que vale la pena y no por otra cosa que no tiene sentido, que no tiene propósito, que no tiene fin. Ya para concluir este primer punto, creyente, sea por lo bueno, por lo malo que hagas, sea por lo bueno, por lo malo, vas a sufrir. Eso es inevitable y vimos el ejemplo de Pedro. La pregunta es, ¿por cuál te vas a decidir? ¿Por cuál de las dos? Es tu decisión, ¿por cuál de las dos vas a sufrir? Estamos en los últimos tiempos y tú lo sabes. ¿Vas a seguir desperdiciando tu vida? No lo hagas. ¿Vas a seguir desperdiciando tu vida? No vale la pena. ¿Vas a afrontar este desafío de seguir el ejemplo de estos hombres que Dios nos dejó acá? ¿Vas a seguir ese ejemplo? Como yo le dije hoy al Señor, Señor, voy a ir a predicar de Cristo a mi amigo, que venga lo que sea. Llegó el COVID, gozoso y feliz con el Señor, viviendo esa pequeña prueba. Invitado, es mejor que sufras aquí en la tierra por un corto plazo, cortico, y no toda una eternidad en el infierno. Ahorita al final te animo a que te pongas a cuentas con Dios y recibas el mejor regalo, a Jesús, el Salvador. Bueno, y acá en nuestro segundo punto ya es un poquito más rápido. La concentración mayor está en el primer punto. Habla de que es un desafío a seguir, pero con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? Cumplir el ministerio. Y es lo que hemos venido hablando las últimas prédicas, de cumplir este ministerio. Porque dice nuestro texto, que hablaron en nombre del Señor. Ellos solo hablaban lo que Él les decía, no sus pensamientos, sino lo que Él les decía. Era lo que estos hombres transmitían. Los profetas solo transmitían fielmente la palabra de Dios. Aquí un pequeño estudio, la frase "así ha dicho Jehová", que se repite tanto en el Antiguo Testamento, está más de 300 veces. Y Jehová de los ejércitos
más de 200 veces. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estos hombres siempre decían, esto es lo que manda decir el Señor, no yo, Él. Y fueron fieles al transmitir la palabra de Dios. Y ellos en su momento, ¿qué tenían que hablar? Del arrepentimiento y fidelidad a Dios y del juicio venidero por su desobediencia y rebeldía. Y eso ustedes lo pueden ver a lo largo del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Lo pueden leer, lo pueden mirar y se van a dar cuenta que es así. Y estos hombres fueron fieles en decirles, arrepiéntanse, pónganse a cuentas, porque si no les va a venir. Y les llegaba. En el contexto de Santiago, él les desafiaba a hablar y vivir lo que Dios dice, o sea, la Biblia, y no sus palabras en medio de la situación que estaban viviendo. Era lo que Santiago les estaba animando, a que hablaran y vivieran la palabra de Dios en medio de lo que estaban viviendo. En verdad estos creyentes estaban bajo gran presión. Y en el caso de nosotros, debemos anunciar el Evangelio de Cristo, como esos profetas, como lo hicieron estos hombres, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está claro. Así que somos embajadores o profetas en nombre de Cristo. Anunciar la palabra de Dios es lo que tenemos que hacer. Y hace poco le escribí a un hermano que tengo por parte de papá. Le compartí el video del Evangelio y le dije, hermanito, le escribí por WhatsApp, le dije, hermanito, en verdad no se tarde en ponerse a cuentas con Dios, reciba a Cristo, el tiempo está cerca, no juegue más con esto. De verdad se encendió algo en mí, le escribí así y me dijo, yo soy hermanito, yo sé que tengo que hacerlo. Ojalá lo haya hecho. Debemos vivir y hablar lo que Dios dice en medio de cualquier situación, en medio de lo que sea. Debemos vivir y anunciar la palabra de Dios. ¿Qué manera de aplicación? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? Lo que hablas y vives a diario es la palabra de Dios. Que te estés preguntando ahí. Dios te escogió para que no desperdicies tu vida en otra cosa. Él no te escogió para eso. Yo te digo algo y te lo digo con amor hoy. Si andas hoy enredado en otra cosa, siguiendo ese Ken de tu vida, entregándole todo sin propósito, te animo a que te arrepientas, te pongas a cuentas con Dios y le digas, Señor, heme aquí estoy, envíame a mí, haz lo que quieras conmigo, quiero vivir lo que tú quieras. Y no importa lo que venga, sí, cosas como los que estos hombres vivieron, que vengan, pero gozosos de sufrir y vivir por nuestro Señor. Y te animo a que aceptes este reto, acéptalo. Con una motivación correcta, cumplir con el ministerio como ese siervo fiel. Y en la misma porción que hablaron en nombre del Señor, estos hombres ejecutaron o hicieron al pie de la letra lo que el Señor les mandó, fueron fieles los profetas, los apóstoles, los hermanos de esa época fueron fieles en transmitir lo que Dios les mandaba, en todo fueron fieles. Pero ¿saben algo que me impacta? Estos hombres no eran perfectos, no eran sin pecado y sin fallas.
eran como tú y como yo, pero saben, si había una gran diferencia. Había una total disposición de su corazón para obedecer y seguir. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Ese es nuestro llamado. Dios sabe que no somos perfectos, que le fallamos, pero Él quiere que tengamos un corazón dispuesto para seguirle. Y bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. Mira lo que Dios dice de ellos, y solo algunos ejemplos por cuestión de tiempo. Está 1 Samuel capítulo 3 versículo 20: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. La gente conocía que era fiel profeta porque hablaba y transmitía y hacía solo lo que Dios le mandaba. Samuel, pueden leer su historia ahí en 1 Samuel. Hebreos 3:5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y en Deuteronomio también dice que Moisés fue ese fiel siervo, fue fiel en hacer y vivir todo lo que Dios le mandó. Y Dios nos dice a nosotros en 1 Corintios, vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 4, versículos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es lo que quiere Dios de ti y de mí, que seamos hallados fieles. ¿Qué es fiel? Hacer lo que Él nos manda. ¿Perfectos y sin pecado? No, porque no hay nadie, pero sí con un corazón dispuesto a hacerlo, a vivirlo, a entregarlo, como estos hombres lo hicieron. Él quiere que seamos hallados fieles en lo que Él nos dio para administrar, anunciar su evangelio, el enseñar su palabra, en predicarla, vivirla, que seamos hallados fieles. Y aquí, a manera de aplicación, ¿qué diría Jesús hoy de ti? De Samuel dice fiel profeta, de Moisés fiel siervo. ¿Qué diría de ti? ¿Qué diría Jesús hoy de ti? ¿Siervo fiel o siervo infiel? Que te estés ahí preguntando, ¿cuál de estos dos? ¿Qué excusa tienes para no ser fiel? Es que yo no sirvo al Señor porque yo he visto, miren lo que hace, miren lo que... No, ¿qué excusa tienes para tú ser ese siervo fiel, obedecerle y seguirle? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué te tranca? Sea lo que sea, déjalo. Como alguna vez en mi vida lo hice, dije ya no más, y tomé la decisión radical en mi vida. Dije no más, quiero invertir mi vida en lo eterno, en lo que vale la pena, y quiero terminar mi carrera como Dios me ha mandado. Yo quiero, y quiero seguir el ejemplo de estos hombres. Aceptar ese desafío y hacer lo propio en mi vida. Y aquí, a manera de conclusión, hoy tienes que tomar una decisión, creyente. En este momento voy a hablar a los creyentes. Hoy tienes que tomar una decisión. Estamos en los últimos tiempos, tú lo sabes. Estamos viviendo el periodo de la iglesia de la Odisea. Y sí te pido que vayamos allá, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y les quiero compartir esto porque fue algo que me impactó durante el discipulado, que yo dije, wow, es lo que quiero para mi vida. Apocalipsis capítulo 3 habla del periodo de la iglesia que estamos viviendo hoy, o el tipo de creyentes de esta época.
Y mira lo que dice en el 3:14, en el 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la época, esa época, lo que estamos viviendo, creyentes acomodados, creyentes perezosos, que no quieren vivir ni hacer nada como lo hicieron estos hombres. Y el desafío yo lo tomé para mí y dije, wow, de verdad somos unos creyentes tan acomodados, tan perezosos, sin necesidad aparente, ahí en el contexto, ¿no? Jesús por fuera de sus vidas, y Jesús les dice, no sabes que estás desperdiciando tu vida, no sabes que eres un miserable, estás totalmente ido. Deja de desperdiciar tu vida, deja de desperdiciarla, pero ahora puedes tomar este gran ejemplo que también está ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11, y es algo que me impactó en el discipulado y yo dije, wow, esto lo quiero para mí. Dice así, Apocalipsis 2 del 8 al 11, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras, y miren lo que dice acá, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Estos creyentes padeciendo, sufriendo cosas, y Jesús les dice, van a seguir padeciendo. Paciencia. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa palabra retumbó en mi corazón ese día. Sé fiel hasta la muerte. Y bueno, nosotros no nos van a matar por predicar de Cristo, pero sé fiel hasta la muerte, sé fiel en medio de la pandemia, sé fiel en medio de la situación económica, sé fiel hasta lo último y hasta la muerte. Y ese día dije, quiero apropiarme de esa frase y quiero ser fiel a mi Señor hasta la muerte. Venga lo que venga, COVID, lo que sea. Estoy dispuesto. Este es el desafío, que tú digas, yo quiero. Sé fiel hasta la muerte, lo que tengas que vivir o padecer por causa del nombre de Cristo. Créeme, vale la pena. Yo ya tomé mi decisión. Ojalá tú también la tomes. Y ahora quiero hablar a los invitados. Si hoy estás escuchando este mensaje es porque Jesús te quiere salvar. Jesús te quiere dar un propósito de vida. Jesús no quiere que sigas malgastando tu vida en cosas que no valen la pena, en cosas que de nada sirven, porque sin nada llegamos a esta tierra y sin duda, sin nada nos iremos. ¿Sabes? Nosotros proclamamos el nombre de Jesucristo, no una religión, no una iglesia, a Jesús, el Salvador, que es el único en el que hay salvación. Y más ahorita que el tiempo está cerca, amigo, no te demores en ponerte a cuentas con Dios a través de Jesucristo. El tiempo está cerca. Yo no te estoy diciendo cámbiate de religión, cámbiate de iglesia, no, te estoy diciendo mira el amor de Dios, acéptalo en tu corazón y tendrás vida eterna. Mira lo que dice Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está demostrado el amor de Dios, que envió a Jesús a morir por ti y por mí. Y Él quiere que tú creas en Él, que le abras tu corazón y aceptes el regalo de la vida eterna. Porque después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es lo que Dios quiere, que todo el mundo sea salvo por Jesucristo, pero la gente lo rechaza. La gente lo rechaza. Mira lo que después dice, el que en Él cree no es condenado. Si tú crees en Jesús y le dices hoy, te abro la puerta de mi corazón, no vas a ser condenado, vas a tener vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí no dice el que se cambió de religión, el que cambió de iglesia, no, el que no ha creído. Y verdad, invitado, amigo, con todo mi corazón te digo, no esperes más para dejar a Jesús por fuera de tu vida. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere entrar en tu vida, quiere tener una íntima relación contigo, quiere darte la vida eterna, quiere darte una vida con propósito, pero la decisión es tuya. Si quieres saber cómo recibirlo, bueno, con la persona que te envió el link, pregúntale. Es muy sencillo y te vas a llevar el mejor regalo de tu vida, a Jesús, el Salvador. Mis hermanos, en verdad, muchas gracias por su disposición, por escuchar. Y de verdad que estemos orando para afrontar ese desafío de seguir el ejemplo de estos hombres, hacer propio lo que ellos vivieron y que estemos dispuestos a vivir lo que sea por la causa de Cristo. Yo ya tomé mi decisión, ojalá tú hoy tomes la tuya. Vamos a orar. Señor, Padre amado, te doy tantas gracias por esta mañana preciosa. Gracias por permitirme estar acá. Gracias por tu palabra que es maravillosa. Y bueno, Señor, hoy tenemos que tomar decisiones. Ser esos creyentes fieles en medio de tanta cosa que se está viviendo hoy. Tantos que dicen ser cristianos, pero sus vidas dicen otra cosa. Debemos ser esos testigos fieles y verdaderos. Porque el llamado es ese, a ser esos administradores, que seamos hallados fieles. Y bueno, Señor, tenemos estos grandes ejemplos en la palabra de Dios, que hagamos propios esos ejemplos y estemos dispuestos a oír lo que sea. Habla el corazón de cada uno de mis hermanos, que tomen las mejores decisiones, y a los invitados que se lleven el mejor regalo, a Jesús, el Salvador. Señor, Padre bueno, dejo en tus manos el resto del día. Gracias te damos por tantas cosas y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias y que pasen un resto de día muy lindo en familia. Gracias. Gracias a Dios por su palabra, que es oportuna y nos edifica. En este momento vamos a mirar algunos anuncios, ¿sí? El primero tiene que ver con la ofrenda, que estemos enviando esos soportes a Andrés Fresnea. Le tomamos una foto y se lo enviamos por WhatsApp. El segundo anuncio tiene que ver con la clase de los niños el día de hoy por Zoom, para que los niños de 5 a 7 años se estén conectando por Zoom, ahí para que los papás estén conectando a los niños y no te lo puedes perder esta clase. Y el tercer anuncio viene con el horario de la semana. Los lunes totalmente normal y el martes tenemos oración unos por otros. Entonces, para que nos estemos conectando con el ID ahí que aparece en pantalla,
y a las 7 de la noche. Y el resto de la semana es totalmente normal con el discipulado. Entonces, iglesia, nos vemos en los discipulados. Que Dios los guarde. Un abrazo grande a todos y buen fin de semana.